¿A cuál voz estás siguiendo? Reconociendo la voz del enemigo. Jesús declaró en Juan capítulo 10 versículo 27: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Estas palabras son tanto una promesa como un desafío. Sus verdaderos seguidores reconocerán su voz en medio del ruido del mundo, discerniendo la verdad de la mentira. Pero, ¿qué sucede cuando habla otra voz, una que tuerce, distorsiona y engaña? Así como las palabras de Jesús traen vida y guía, las palabras registradas de Satanás y sus fuerzas en las Escrituras sirven como advertencia. Si cada palabra de Jesús tiene un peso divino, entonces cada pronunciación de Satanás en la Biblia también está allí por una razón. Ya sea el astuto engaño de la serpiente en el Edén, las acusaciones de Satanás contra Job, o sus tentaciones a Jesús, estos momentos revelan sus tácticas, sus mentiras y sus intentos desesperados por desviar a las personas. Al estudiar no solo lo que Dios dice, sino también lo que dice el enemigo, nos preparamos para reconocer el engaño y mantenernos firmes en la verdad. Rastreando las palabras del enemigo, un desglose bíblico. A lo largo de las Escrituras, las palabras de Dios traen vida, verdad y guía, pero Él no es el único que habla. Satanás, ya sea directamente o a través de sus agentes, también tiene voz en la narrativa bíblica. Estos momentos registrados no son incidentales, revelan sus estrategias de engaño, tentación y distorsión de la verdad de Dios. Al examinar cuándo y cómo habla, obtenemos una comprensión más clara de sus tácticas y cómo protegernos contra ellas. Satanás, ya sea directamente o a través de demonios, espíritus engañadores, o aquellos bajo su influencia, habla al menos 22 veces en la Biblia. En Génesis, 3 veces. En Job, 4 veces. En 1 Reyes, 2 veces. En Mateo, 5 veces. En Marcos, 3 veces. En Lucas, 4 veces. En Hechos, 2 veces. Y una vez en Apocalipsis, aunque indirectamente. Este catálogo de las palabras de Satanás proporciona una poderosa visión de las estrategias de engaño, tentación, distorsión de las Escrituras, acusación y mentiras. Reconocer estos patrones nos equipa para permanecer firmes en la verdad y resistir sus maquinaciones. Observando patrones y propósito. 1. Engaño en el comienzo, Génesis capítulo 3, versículos 1 a 5. Las palabras de la serpiente son la primera contradicción registrada de la verdad de Dios. La formulación es estratégica, una pregunta para sembrar la duda, una contradicción directa del mandato de Dios y una falsa promesa de iluminación. Esto establece el modelo para el engaño a lo largo de la historia, poniendo en duda la palabra de Dios y presentando una versión falsa de la sabiduría. 2. El acusador en Job, Job capítulos 1 y 2. Satanás no está cuestionando la justicia de Job, está cuestionando la integridad de la fe misma. Sus acusaciones revelan su papel como el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. El diálogo obliga al lector a luchar con el sufrimiento, la justicia divina y la naturaleza de la verdadera devoción a Dios. 3. Falsas promesas de poder. Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4. En la tentación en el desierto, Satanás presenta medias verdades, apelando al hambre, la protección y la autoridad. Jesús responde con las Escrituras, enfatizando la dependencia de Dios en lugar de la ganancia personal. Este momento destaca la batalla espiritual definitiva, la sumisión a la voluntad de Dios frente a la tentación de la autoexaltación. 4. Reconocimiento por los demonios a Jesús. Marcos capítulo 1 versículo 24, Marcos capítulo 5 versículo 7, Lucas capítulo 8 versículo 28, y Hechos capítulo 19 versículo 15. A diferencia de los fariseos, los demonios reconocen abiertamente la identidad divina de Jesús. Esto sugiere que conocer sobre Jesús no es suficiente. La verdadera fe se trata de lealtad, no solo de reconocimiento. 5. La última resistencia de Satanás. Apocalipsis 12, capítulo 2 versículo 9. Las palabras de Satanás y sus fuerzas se registran con menos frecuencia en Apocalipsis, pero su último engaño, desviando a las naciones, y su derrota final son claros. El pasaje de la sinagoga de Satanás advierte sobre la falsa religión y el engaño espiritual infiltrándose en la iglesia. 2 razones clave por las que las palabras del diablo importan en la Biblia. ¿Por qué la Biblia incluye las palabras de Satanás? ¿No sería suficiente solo con la verdad de Dios? En realidad,
Las Escrituras registran las palabras de Satanás por una razón. Sin ellas, no comprenderíamos completamente la profundidad de la batalla espiritual. Cada mentira, acusación, tentación o distorsión pronunciada por el enemigo destaca el marcado contraste entre el engaño y la verdad. Al estudiar estos momentos, los creyentes afinan su discernimiento, reconocen las maquinaciones del enemigo y aprenden cómo mantenerse firmes en la palabra de Dios. Contraste entre la verdad y el engaño. La presencia de las palabras de Satanás nos permite ver la marcada diferencia entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Las promesas de Dios traen vida, mientras que las promesas de Satanás siempre conducen a la destrucción, sin importar lo atractivas que parezcan al principio. Este contraste obliga a los creyentes a elegir en quién confiarán. Entendiendo las estrategias del enemigo. La Biblia revela las tácticas de Satanás: engaño, tentación, distorsión de las Escrituras y mentiras descaradas. Al estudiar lo que él dice y cómo opera, podemos reconocer y resistir su influencia en nuestras vidas. Así como Jesús contrarrestó a Satanás con las Escrituras en el desierto, nosotros podemos armarnos con la verdad de Dios para resistir el engaño. La verdad de Dios es inquebrantable, pero el engaño es más peligroso cuando imita la verdad. Por eso, entender las palabras de Satanás en la Biblia es esencial. Sus mentiras son sutiles, sus acusaciones implacables y sus tentaciones atractivas, pero siempre conducen a la destrucción. Al reconocer cómo opera, podemos guardar nuestros corazones y, como Jesús, responder con las Escrituras. En la batalla por nuestras almas, conocer la voz del enemigo nos ayuda a aferrarnos más firmemente a la voz de nuestro pastor. Aplicaciones prácticas para una vida victoriosa diaria. 1. Conoce la voz de Dios. En tu caminar diario, toma tiempo para sumergirte en la palabra de Dios. Cuanto más familiarizado estés con su verdad, más fácil será reconocer las mentiras del enemigo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan capítulo 10 versículo 27. Cultiva una relación íntima con Dios a través de la Escritura, la oración y la adoración para que puedas distinguir su voz del ruido del mundo. 2. Discierne el engaño. El enemigo es hábil para disfrazar sus mentiras, a menudo torciendo las verdades lo suficiente como para engañar. Al entender las estrategias que usa Satanás, tentación, acusación y distorsión de las Escrituras, podemos estar más alerta. Cuando enfrentes dudas, confusión o mentiras, compáralas con la palabra de Dios. Ármate con la verdad y resiste la influencia del enemigo manteniéndote firme en lo que Dios ha dicho. 3. Responde con las Escrituras. Así como Jesús contrarrestó cada tentación con las Escrituras, nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando enfrentes ataques espirituales o la voz del enemigo, responde con el poder de la palabra de Dios. No basta con reconocer las mentiras, debemos contrarrestarlas activamente con la verdad. Memoriza versículos que hablen sobre tus luchas y deja que sean tu defensa en momentos de tentación y duda. Un último pensamiento. En esta batalla espiritual, no estamos indefensos. Las palabras de Satanás pueden intentar engañar, tentar o acusar, pero las palabras de Dios ofrecen verdad, libertad y victoria. Cuanto más entendemos las tácticas del enemigo, más preparados estamos para vivir victoriosamente. Al mantenernos firmemente arraigados en la palabra de Dios, discernir las mentiras y responder con la verdad, podemos seguir con confianza la voz de nuestro pastor, quien siempre nos guía hacia pastos verdes y aguas tranquilas.